Retablos del siglo XVI en Puebla, México. Los retablos que serán abordados en esta breve charla son aquellos que se levantaron en la segunda mitad del siglo XVI dentro del territorio del actual estado de Puebla, en donde los franciscanos fueron muy influyentes. Los antiguos conventos franciscanos, que aún perviven en poblaciones cercanas a la capital, antes llamada Puebla de los Ángeles, dieron cauce a una fábrica de maquinarias sacras de gran interés para la historia del arte y otras disciplinas, pues aún podemos admirar varios de estos artefactos elaborados en los años 70 y 80 del siglo XVI, entre ellos 4 retablos mayores de dimensiones considerables. Esto convierte a la región en un ámbito privilegiado para indagar en las formas, iconografías y materialidades de estas piezas, ya que otras regiones no corrieron con la fortuna de conservar tal cantidad de patrimonio de aquella temporalidad. En el mapa podemos ver en rojo en dónde se encuentra la ciudad de Puebla y en amarillo los 5 lugares que visitaremos. Comenzamos con Huejotzingo, con el retablo mayor. Está muy difundido y estudiado por distintas razones, entre ellas porque se encuentra en una de las primeras construcciones religiosas de gran envergadura, uno de los primeros conventos franciscanos, y la otra, que desde 1958 Henry Berlin publicó 2 contratos, donde el 4 de febrero y el 30 de noviembre de 1584 se pactan diferentes partes de la hechura de este retablo. Además de la importancia de las propias fuentes documentales por los datos que contienen, es necesario hacer notar que gracias a este hallazgo contamos tanto con lo que se convenía en los contratos como con el artefacto mismo, lo cual no es frecuente. Hay que considerar que es el retablo mayor, lo que significa que es el retablo principal del recinto, ubicado en la cabecera de la iglesia. Es de un tamaño considerable, 15 metros y medio, y consta de predela, 3 cuerpos y un ático con su remate. Esta estructura está repartida en 7 calles, que en los primeros 2 cuerpos están separadas por columnas con el tercio inferior ornamentado, mientras que en el tercero y en el ático por columnas abalaustradas. Se alternan calles escultóricas con calles pictóricas. Además, el retablo se encuentra en el sitio para el cual fue concebido. Esto es importante, porque en algunas ocasiones a los retablos se les cambiaba de lugar, al ser renovados o servir como pago por la factura de otro o ser fragmentados. Fijémonos un momento en las fuentes documentales. En el primer contrato se le encargó a Simón Pereins la hechura del retablo, quien, como dice el contrato, es una persona que lo sabe hacer y lo tiene por oficio y es maestro del dicho arte. Esto es un artífice de los retablos. El documento es extenso y rico en información, ya que indica las personas que ayudarán al maestro principal a realizar este retablo, 3 pintores y 3 carpinteros, entre otros, el material, los tiempos y las condiciones de elaboración, el costo y las características físicas del retablo como dimensiones, formas arquitectónicas e imágenes. Un dato que me parece interesante es que se asignan para cada día 2 indias molenderas que hagan tortillas y la comida que fuere menester. Esto a costa de los contratantes y la ciudad. Esto pone en evidencia, entre otras cosas, la importancia de asegurar la productividad para que se termine en tiempo y forma una empresa de tal magnitud. Uno de los intereses en el estudio de estas maquinarias está enfocado al discurso que contienen, lo cual recae en lo que se denomina análisis iconográfico, que puede entenderse desde su etimología como el estudio de las imágenes, que para nuestro caso son religiosas. Este retablo llevó un trabajo importante para la historia del arte que se titula Simbolismo del retablo de Huejotzingo por Francisco de la Maza. Contiene un esquema de lectura que ahora vemos en la pantalla, que nos permite mostrar el ejercicio que puede tener el espectador al conectar la simbología de las distintas imágenes. En el artículo mencionado, Francisco de la Maza señala otros lugares en donde aún existen retablos del siglo XVI de los que ahora hablaremos. El primero es de la iglesia del antiguo convento franciscano de Cuautinchan, que tiene un retablo mayor de grandes dimensiones. Según los análisis de Efraín Castro Morales y Guillermo Tobar de Teresa, se había elaborado hacia 1570 para la iglesia de San Francisco de Puebla de los Ángeles, pero después fue entregado al pintor Juan de Rue, quien en 1597 fue contratado para mejorarlo,
por ya considerarse viejo el artefacto, y ponerlo en la iglesia en donde se encuentra actualmente. Cuenta con 3 calles y está dividido en predela, 3 cuerpos y ático, el cual está complementado con un enorme remate triangular, justo la forma necesaria para hacer la referencia simbólica a la Trinidad y enmarcar la figura de Dios, como un anciano en actitud de bendición que suele ocupar este lugar. Igual que el retablo de Huejotzingo, enfatiza la policromía de sus distintas partes, pero muestra mayoritariamente pinturas, incluyendo el guardapolvo. Además, cuenta únicamente con columnas abalaustradas, cuyas formas difieren de las del retablo de Huejotzingo. Esto indica no solo que un artífice distinto, sino también una temporalidad, pues acabamos de mencionar que cuenta con partes más antiguas que el retablo de Huejotzingo, que incluso podrían ser las más antiguas que se conservan en la región. La iglesia de Tecali es el siguiente lugar donde se encuentra un retablo del siglo XVI. Es de dimensiones considerables por haber sido igualmente retablo mayor y podría haberse elaborado hacia 1569, fecha en que concluyó la edificación de la iglesia conventual, hoy en estado ruinoso, donde estaba ubicado, en el presbiterio. Cuenta con predela, 2 cuerpos y ático con un remate pequeño. Sus 5 calles alternan calles anchas con angostas, todas de pinturas. Solamente en la central hay 2 esculturas. Vale la pena destacar que, a diferencia de los soportes que hemos visto hasta el momento, aquí son pilastras y solamente hay 4 columnas abalaustradas de pequeñas dimensiones que enmarcan el sagrario en la parte baja del retablo, en la predela. Esto nos permite poner en la mesa la cuestión del uso de los soportes como elemento distintivo en los retablos, ya que en este caso, si bien el uso de la columna balaustrada está presente, no es el tipo de soporte que predomina. Las pilastras de capiteles jónicos están ornamentadas con grutescos, mientras que los frisos muestran querubines. Llama la atención el ático, donde aleros pictóricos y guirnaldas con racimos y ángeles amenizan las transiciones. Al momento no hay datos acerca de los autores de este retablo, como tampoco de los que a continuación presentaremos. El primero de ellos es el retablo mayor de la iglesia del antiguo convento de San Martín de Tours de Huacachula. Ya que la iglesia conventual se terminó en 1560, la hechura del retablo tiene que haber sido posterior a esta fecha. Actualmente luce pinturas del siglo XVII que en 1675 fueron elaboradas por Cristóbal de Milla Alpando. El retablo está conformado por 5 calles, así como predela, 3 cuerpos y ático con su remate. Además de las pinturas, hay otro elemento de este retablo que nos sirve para señalar que los retablos son parte del patrimonio cultural religioso de una comunidad que está sometida a cambios. En los extremos del ático aparecen un par de cartelas con inscripciones y fechas dando noticia de una intervención, que parece corresponder con la aplicación de la pintura blanca. Esta fue removida en la restauración del año de 2012, por lo cual el retablo nuevamente luce la policromía original. La ornamentación de las columnas estriadas del primer cuerpo sigue la misma lógica que la de Huejotzingo. Tanto el tercio inferior como el collarín cuentan con relieves de angelitos, aunque su diseño y ejecución son más sencillas. Lo mismo aplica a las columnas de los demás cuerpos que son abalaustradas, por lo cual hay un predominio de este tipo de soporte en este retablo. Además de los retablos mayores de la segunda mitad del siglo XVI, se conservan algunos de tamaños menores en la región, entre otros en las iglesias de Huejotzingo, Tecali y Cuautinchan, los cuales nos permiten conocer otro tipo de soluciones formales y materiales. En Cuautinchan, cerca del retablo mayor, nos encontramos con uno de menores dimensiones que está dedicado a San Diego de Alcalá y al cual regresaremos en un momento. Detrás de este retablo apareció otro pintado sobre el muro, que responde a la misma advocación y a su vez es muy parecido a otro que se conserva en un muro del templo franciscano de Tepeaca. Lo único realmente tridimensional es el nicho en el centro. Este tipo de obras son mayormente conocidas como retablos pintados o fingidos, aunque yo prefiero el término de retablos en perspectiva, porque parte de su esencia se encuentra en el recurso de la representación de una estructura tridimensional en una superficie plana. Aquí podemos ver cómo son representadas escenas de la vida del santo con énfasis en sus milagros,
y para nuestra comparación con los otros retablos, prestamos atención al uso de formas similares en las columnas y los frisos. Ahora sí, regresando al retablo lateral de San Diego de Alcalá que mencionamos hace un momento, vemos que está constituido por un cuerpo con su predela y remate. Cuenta con 3 calles, donde las laterales, que contienen pinturas, enmarcan las del nicho central con escultura, el cual está flanqueado por columnas. Se hace notar un contraste en las dimensiones respecto a los retablos mayores, pero utiliza los mismos recursos formales que hemos visto en Huejotzingo, Huaquechula y en el retablo de perspectiva, las columnas estriadas ornamentadas, querubines en los frisos. Por lo tanto, tendríamos aquí el modelo para un retablo pequeño, el cual no cuenta con sagrario. Igualmente, se caracteriza por una policromía refinada que emplea corladuras y esgrafiados para causar efectos de preciosismo en la superficie dorada. En este grupo de retablos menores se integran 2 que se encuentran en la iglesia de San Diego, en Huejotzingo, a pocas calles del exconvento, uno de ellos dedicado a San Pascual Bailón. Cuenta con el mencionado repertorio formal, pero en vez de calles laterales presenta columnas pareadas que enmarcan la pintura central. En la iglesia de Tecali hay otro retablo lateral de dimensiones pequeñas, dedicado a San Francisco. Consta solo de pinturas y a primera vista no parece contar con soportes para enmarcar la pintura principal. Sin embargo, las pilastras son disimuladas al fungir de soportes para las pinturas laterales. Esta muestra que acabamos de presentar puede servir para entender e imaginar los espacios religiosos del siglo XVI en los conventos de los alrededores de Puebla de Los Ángeles. Nos permite conocer las diferencias y similitudes entre los retablos mayores de gran tamaño y aquellos de dimensiones menores ubicados a lo largo de la nave o en capillas anexas. A esta muestra de retablos hay que agregar el retablo de 2 cuerpos que está en la capilla posa dedicada a San Juan Evangelista, en el atrio del exconvento de San Andrés Calpan. Así, hemos visto que los retablos comparten formas similares en los soportes arquitectónicos y en la ornamentación. Aunque el retablo de San Miguel Huejotzingo es el único que cuenta con autoría y datación asegurada, una comparación con los demás permite distinguir temporalidades y distintas maneras de ejecución, mientras que en su repertorio formal sería el que estaba vigente en los años 80 del siglo XVI. El retablo mayor de Cuautinchan ejemplificaría soluciones formales anteriores, por lo cual los demás retablos mostrados se agruparía entre estos 2 polos. La variedad de soluciones formales, iconográficas y materiales en los diferentes tipos de retablos habla de una actividad artística prolífica y de una gran demanda de obras para adornar el culto divino, lo cual implica cuestiones estéticas, financieras, logísticas, entre otras, mientras que las modificaciones en los artefactos dan cuenta de su vigencia en la vida de las comunidades que los resguardan y las procuran. Simón Pereins es el artífice reconocido de este tipo de obras en la región, por los estudios realizados hasta el momento en la documentación. Sin embargo, existen más artistas por apuntar, como Andrés de la Concha, con quien Pereins hizo mancuerna para la fábrica de otros retablos en diversos espacios de la Nueva España. Sin embargo, hay otros que también trabajan en la actividad de dotar de bienes dignos a los templos y que aparecen mencionados en la documentación, como Luis de Arciniega, Pedro de Requena o Francisco Morales. Por ello, nos queda claro que todavía queda mucho por hacer para conocer los nombres de otros tantos que se sumaron a esta empresa y así poder elaborar un listado de artífices de retablos en sus distintas actividades. Muchas gracias.